Capítulo 20. El 24 de febrero, día de la segunda tarea, amaneció sin ninguna nube en el cielo. El aire aún era fresco mientras Harry y sus amigos seguían a la multitud hasta las gradas instaladas cerca del lago, pero el sol brillaba sobre ellos, bañándolos a todos en calor después del invierno escocés. Se acomodaron en las gradas, en el lado opuesto del lago donde se había instalado la mesa de los jueces. Los campeones se alinearon cerca de la orilla del lago. Ludo Bagman caminó de uno a otro, espaciándolos. Le dijo algo a Cedric, haciendo que el rostro del chico se oscureciera ligeramente, antes de darle una palmada en la espalda y regresar a su asiento. Bagman apuntó su varita a su garganta y luego comenzó a hablar, con una voz resonante que resonó por todo el recinto escolar. Bueno, todos nuestros campeones están listos para la segunda prueba, que comenzará con mi silbato. Tienen exactamente una hora para recuperar lo que les han quitado. A la cuenta de 3, entonces. 1, 2, 3 sonó el silbato. Inmediatamente, cada uno de los campeones se apuntó con sus varitas. Fleur y Cedric hicieron lo mismo, encerrando sus cabezas en una burbuja antes de sumergirse en el agua. Krum, sin embargo, parecía apostar por la autotransfiguración. Harry no podía entender exactamente en qué se estaba transformando Krum. Se había sumergido en el agua antes de que estuviera completa, mientras la parte superior de su cuerpo todavía era una masa retorciéndose. Cuando los campeones desaparecieron en las turbias profundidades del lago, la multitud empezó a hablar con entusiasmo. Bagman volvió a hablar. Los campeones buscarán a personas cercanas que han sido tomadas como rehenes por los Merpeople. Los rehenes están bajo un profundo sueño mágico y su seguridad ha sido asegurada. Sin embargo, nuestros héroes no lo saben. Estallaron risas y algunos de los estudiantes parecían bastante horrorizados. Los campeones serán clasificados según el momento de su regreso, así como también cómo se manejan dentro del lago. No solo tienen que encontrar a los rehenes y traerlos de regreso sanos y salvos, no. Hay muchos peligros dentro del lago, desde el calamar gigante hasta los Grindylows y los dientes verdes. La voz de Bagman se apagó. Pasaron unos minutos después de eso para que los espectadores se dieran cuenta de que, a diferencia de la primera tarea, donde pudieron ver a los campeones enfrentarse a dragones, realmente no podían ver nada de lo que estaba sucediendo en el lago. Realmente fue excepcionalmente aburrido. ¿Comillas en serio? ¿No pudieron encontrar una manera de que veamos lo que están haciendo? Esto es una gran pérdida de tiempo, es histórico, es una pérdida de tiempo histórica. En lugar de quejarte, siempre puedes unirte a la piscina. Harry se giró para mirar a Blaise. Comillas, ¿qué piscina? 3-1 contra Fleur. 2-1 contra Diggory. ¿No hay probabilidades especiales para Krumu? Pondré 10 a leones en Diggory 10 son. Mientras el gran reloj avanzaba, haciéndoles saber que solo quedaban 15 minutos del límite de tiempo, la superficie del agua se rompió. Fleur se levantó, su cabeza golpeó el aire, una expresión de pánico extremo torciendo sus rasgos. Ella gritó algo e hizo ademán de sumergirse de nuevo. Ella chilló, el sonido lleno de dolor, y retorció su cuerpo, nadando a intervalos hacia las orillas. Mientras salía, los jueces y Madame Pomfrey se abalanzaron sobre ella. Cuando se marcharon, ella estaba cubierta con una gruesa manta y sostenía una taza humeante en sus manos. Todavía estaba temblando y parecía increíblemente deprimida, mientras Madame Maxime se inclinaba y le susurraba algo. Bueno, ella está fuera, sí, probablemente. Me pregunto qué pasó. Tal vez el calamar gigante se puso un poco susceptible, comillas bruto. Justo después de que el reloj llegara al límite de tiempo, apareció Diggory también. Parecía estar en mucho mejor forma que Fleur y llevaba a Cho Chang con él. Nado y nuevamente, los jueces y Madame Pomfrey descendieron. Entonces, ahora solo estoy esperando a Krum. No tuvieron que esperar mucho. Krum apareció unos minutos después, tirando de Granger. La parte superior de su cuerpo había vuelto a la normalidad, y por la forma en que sacó sin esfuerzo la sangre sucia, definitivamente tenía mucha experiencia en el agua. Los jueces descendieron nuevamente, aunque Dumbledore deambuló por la orilla del lago. Dumbledore se inclinó hacia el agua, donde un tritón se levantó para saludarlo. El tritón empujó a una niña fuera del agua. Parecía joven y casi exactamente igual a Fleur. La campeona de Beaux Batons vio esto y se puso de pie de un salto, gritando. Dumbledore levitó con calma a la niña más joven hacia Madame Pomfrey, quien comenzó a preocuparse por ella. De inmediato, mientras Fleur permanecía parada, observando, con todo su cuerpo gritando su agitación.
Dumbledore se alejó del Tritón unos minutos más tarde y reunió a los otros jueces. Después de una breve discusión, se separaron y Bagman empezó a hablar de nuevo. Damas y caballeros, hemos tomado nuestra decisión. Merchieftaines Smurkus nos ha contado exactamente lo que pasó en el fondo del lago. Y por lo tanto hemos decidido otorgar puntos sobre 50 a cada uno de los campeones, de la siguiente manera. Fleur de la Cour, aunque demostró un excelente uso del encantamiento de cabeza de burbuja, fue atacada por Grindylows cuando se acercaba a su objetivo y no pudo recuperar a su rehén. Le otorgamos 25 puntos. Comillas, todos empezaron a aplaudir, aunque débilmente. Cedric Diggory, quien también usó el encantamiento de cabeza de burbuja, fue el primero en regresar con su rehén, aunque regresó un minuto fuera del límite de tiempo de 1 hora. Enormes aplausos de los Hufflepuff entre la multitud. Harry vio a Cho darle a Cedric una mirada brillante. Por eso le concedemos 47 puntos. Comillas, el aplauso fue mucho más fuerte esta vez. Víctor Krum utilizó una forma incompleta de transformación, que sin embargo fue efectiva y fue el segundo en regresar con su rehén. Le otorgamos 40 puntos. Comillas, me debes 20 galeones, le gritó Harry a Blaise, por encima de la multitud. Sí, sí. Ahora está a la cabeza, Diggory. Voy a tener que calcular las probabilidades para el próximo. La tercera y última tarea tendrá lugar al anochecer del 24 de junio. Continuó Bagman. Los campeones serán informados de lo que sucederá exactamente con un mes de antelación. Gracias a todos por su apoyo a los campeones. Mientras sea menos aburrido que estaré bien, dijo alguien. Harry y Draco compartieron una mirada. Comillas, no sé cuál será la tarea, pero será un momento muy interesante para Inglaterra. Harry y Daphne se sentaron juntos, abrazándose mientras el tren se acercaba a King's Cross. Vas a estar bien. Vas a estar mejor que bien. No te concentres en la multitud. Si es necesario, solo mírame, ¿vale? Estaré allí, observándote. Lo sé. Va a ser tan grande. Hay muchos de nosotros haciéndolo ahora sí. Pero no pienses en eso. Solo piensa en lo repugnante que es el Muggle, en lo ofensiva que es su existencia. Piensa en lo bien que se siente el tren. Empezó a reducir la velocidad y entró en la estación. Ven, tenemos que coger nuestras cosas del otro compartimento. Comenzaron a caminar, zigzagueando entre los estudiantes que ya leían hasta las puertas del tren. Cogieron sus baúles, se despidieron de sus amigos y salieron. Te veré en unos días, dijo Harry, dándole un beso antes de dirigirse hacia donde estaba su padrino. Harry estaba empezando a entender por qué Sirius pensaba que su elfo doméstico estaba loco. El elfo, Creacher, caminaba por la casa grande, murmurando para sí mismo. A menudo simplemente dejaba lo que estaba haciendo y miraba a Harry, antes de continuar con sus insultos murmurados. No entiendo por qué no puedes deshacerte de él, le dijo Harry a Sirius, consciente de que se estaba quejando. No le importaba mucho, porque Merlín, ese murmullo era molesto. Sirius frunció un poco el ceño, apareciendo una arruga entre sus ojos. Nadie quiere un viejo elfo. Si lo libero, no tendrá a dónde ir. Comillas, ¿por qué no simplemente añadir su cabeza a la placa?, dijo Harry, riéndose al ver cómo Sirius lo miraba. Es una broma. Grimmauld Place en sí era una casa genial. Por un lado, tenía una biblioteca verdaderamente épica, con una colección de libros sobre las artes oscuras que rivalizaría incluso con la de Malfoy. Por supuesto, Harry no podía permitir que Sirius o Lupin, quien insistió en que Harry lo llamara Remus o Mahoney, lo sorprendieran leyéndolos, pero logró robar algunos de ellos. La casa también estaba llena de objetos malditos. Sirius le había advertido a Harry que pensaban que habían limpiado su habitación por completo. Harry se estaba quedando en lo que había sido la habitación de Regulus, pero aún así tenía que tener cuidado de no tocar nada. Definitivamente lo mantuvo alerta. La madre de Sirius tenía un retrato grande, que normalmente se mantenía cubierto por una cortina. Harry descubrió por qué generalmente estaba cubierto cuando accidentalmente abrió la cortina en su segundo día. Allí. Inmediatamente, la vieja bruja comenzó a gritar sobre su ascendencia y su terrible sangre. Harry se había quedado allí, mirándolo fijamente mientras ella lo reprendía hasta que Sirius apareció desde arriba y, con un inmenso esfuerzo, logró cerrar la cortina nuevamente. No sabemos cómo lo hizo, pero los hechizos silenciadores no funcionan en ella. Al menos no durante más de unos minutos. Comillas, no puedes quitar el cuadro encantamiento permanente. Y creo que Creacher agregó algo de magia élfica, el contraencanto habitual no funciona, ¿o sí?
Simplemente ignora a la perra incluso con los intermitentes discursos locos desde el vestíbulo de entrada. Grimmauld Place era un lugar genial para estar. Harry no podía identificar exactamente qué lo hacía sentir tan como en casa allí. Finalmente decidió que debían haber sido los siglos de magia oscura que se habían practicado allí. Y Sirius simplemente sigue ciegamente las regulaciones del ministerio. Le gustaría mucho más estar aquí si no fuera así. Lo que sea que estaba causando su disfrute, seguramente no fueron los vecinos. El número 12 de Grimmauld Place estaba justo en el centro de un barrio muggle. Sirius ha explicado que cuando los Black construyeron su casa por primera vez, era un área mágica. Solo con el tiempo los muggles comenzaron a entrar y los magos tuvieron que mudarse. La familia Black, sin embargo, había sido demasiado orgullosa para abandonar su herencia ancestral. Toda la razón. Lo siguiente que harán los muggles será intentar apoderarse de Diagon. ¿Qué? Simplemente estamos destinados a darnos la vuelta por ellos. Por supuesto, había continuado Sirius, nos daba problemas de vez en cuando. Es imposible de trazar, por lo que no aparecería en los mapas muggles. De vez en cuando, un muggle lograba atravesar el sistema repelente de muggles encantos, y espero que haya un parque o algo así aquí. Había una gran desventaja de estar allí. Y era algo que Harry nunca hubiera sospechado que sucedería, no con el desprecio de Sirius por las reglas en general. ¿Tu varita que preguntó Harry, desconcertado. No hay magia en el descanso. Es ilegal, ¿sabes? Harry se había echado a reír, creyendo honestamente que Sirius estaba bromeando. Pero Sirius simplemente se quedó allí con la mano extendida, esperando expectante. ¿No lo dices en serio, verdad? Preguntó, el humor desapareciendo de su rostro. Los labios de Sirius se torcieron. Por supuesto que sí. No puedo evitarlo. Pero bromas aparte, es ilegal y no puedo arriesgarme a meterme en problemas durante el primer descanso en el que estés aquí. Pero el rastro lo sé. Pero los sanadores vienen una vez a la semana, y es muy probable que el ministerio envíe a alguien para comprobar cómo me va contigo. Entonces, no te daré mi varita, no soy un maldito muggle. Harry, por favor. Y sí, dijo, pensando rápidamente, y si viene Bellatrix. No podría defenderme. Sirius en realidad parecía bastante preocupado entonces. Harry, no necesitas preocuparte, ella pero podría hacerlo. Dumbledore dijo que me estaba buscando bien. Quédate con la varita. Pero no dejes que te pille haciendo magia. Cuando estés aquí en otro descanso, claro. No en el primero. Tendré que agradecerle a Bellatrix por eso. Y si esa perra viene, dijo Sirius, con la furia distorsionando sus rasgos, tendré la oportunidad de hablar con ella otra vez. ¿Usted la conoce? Harry preguntó antes de que pudiera detenerse. ¿Se podría decir eso? Dijo Sirius, escupiendo. Ella es mi prima. Hasta que se casó, vivió en esta casa. Pero pensé que tus padres vivían aquí. Porque sus hermanos, solo los hermanos de mi padre. Solo aquellos cuyo nombre todavía era negro, por lo que solo sus hermanos. Y sus esposas y sus hijos. Vamos, este lugar es lo suficientemente grande. ¿No fue eso un poco extraño? Bienvenido a la casa de Black, chico. Raro es nuestro segundo nombre. Además, ella no estuvo aquí por tanto tiempo. Cuando estuve en Hogwarts, ella se estaba graduando, y luego encontró a alguien lo suficientemente loco como para casarse con ella. Deberías verlo hoy en día, pensó Harry, recordando la forma en que Rodolphus había mirado al vacío. La última vez que la vi, ella estaba haciendo todo lo posible para matarme. Estaba entusiasmada con lo vergonzoso que era para la familia. Ay, eso no. Estuvo tan mal, mamá me dio ese tipo de cosas muchas veces. Podría haberlo adivinado por su retrato, no tienes idea. La forma en que solía hablar y hablar. Y podrías pensar que ahora es ruidosa, pero eso es solo porque nunca la escuchaste mientras estaba viva. ¿Escuchaste a quién? Preguntó Remus, entrando a la cocina y abriendo un cajón. Mi queridísima madre Dios, no me lo recuerdes. Recuerdo cuando pusiste esos carteles por primera vez. Sirius se rió entre dientes. Merlín. Mis tímpanos nunca han sido los mismos. Eso sí, no estaba tan mal como cuando compré la bicicleta por primera vez. Lupin tosió y apuntó su varita a su garganta, haciendo que un trozo de manzana saliera volando. Me olvidé de eso, jadeó, tosiendo de nuevo y luego hablando en un tono más normal. ¿No te dijo que eras un desperdicio de semilla? Bueno, al menos logré sacarlo de ese tema. Incluso si este es demasiado incómodo. Sirius solo se rió. No, eso fue cuando salí con Melissa Chapman.
¿Recuerdas la chica nacida de muggles? Harry huyó de la cocina, mientras Sirius comenzaba a contar la historia de cómo su madre descubrió que estaba involucrado con una hija de muggles. Comillas, ¿tienes todas tus cosas? Sí, comillas. Los Greengrass respondieron sí, lo siento, quería decírtelo. Me quedaré con ellos la última noche. Valiente de su parte, comentó Sirius, dejar que el novio de su hija se quedara a dormir. Inteligente de su parte. Ellos saben cuál es mi posición. Me vieron hacer mis juramentos. Harry se encogió de hombros. Draco también vendrá, saldrá con su hermana menor y compartiremos habitación. Comillas, que, tú y la hermana. Suena como un plan terrible, ¿no, idiota? Draco y yo lo sé. Solo estoy bromeando. De repente, Sirius abrazó a Harry, apretando al niño contra su pecho. Ha sido fantástico tenerte aquí. Como un sueño. Gracias. Gracias, Sirius. Ha sido bueno para mí. También puedo irme ya. Solo ten cuidado con los Malfoy, ¿de acuerdo? Sé que son tus amigos. Pero luché contra él en la guerra y estaba bajo el Imperio, dijo Harry rápidamente. Tal vez Sirius lo miró intensamente. Tal vez no han sido más que buenos conmigo, lo sé. Solo ten cuidado, por favor. Mantén ese traslador que Dumbledore te dio a tu alcance en todo momento tratando de hacerme desconfiar de los Malfoy. Lo haré y por favor, escríbeme antes de volver. Lo haré. Comillas, diviértete. Nos vemos en el verano. Comillas, adiós, gritó Harry, mientras arrojaba el polvo flu a la chimenea y caminaba hacia las llamas, diciendo Malfoy Manor mientras lo hacía. Sirius observó cómo el fuego se apagaba durante unos minutos, antes de suspirar y regresar a su habitación. El salón de baile del este se instaló de manera muy similar a como lo había sido para la iniciación de Draco y Harry. La principal diferencia fue la cantidad de personas en el escenario. 9 brujas y magos, cada uno con un muggle atado y amordazado en el suelo frente a ellos. Harry sabía quiénes eran, por supuesto, aunque no podía ver sus caras. El grupo de Durmstrang estaba allí y uno de ellos se movía nerviosamente. Me pregunto cómo le irá junto a ellos. Estaban otros 3 estudiantes de Hogwarts. Barrington, Montague y Ravenclaw a Lynne Bestman. Y la figura parada en el extremo izquierdo, esa era la que atraía los ojos de Harry. El señor oscuro se paró frente a ellos y comenzó a hablar, interrumpiendo la conversación murmurada de los cientos de brujas y magos reunidos. El momento de mi regreso se acerca. Durante demasiado tiempo nos hemos visto obligados a vivir en las sombras, viviendo en los márgenes de la sociedad. Durante demasiado tiempo nos hemos visto obligados a obedecer los discursos del ministerio, a ocultar nuestra superioridad a la raza inferior. Merecemos gobernar. Hemos sido dotados con poderes más allá de lo que los muggles creen posible y, sin embargo, el ministerio exige que nos escondamos como si fueran nuestros superiores. No me rebajaré ante los impotentes. Mientras lo intentan para destruirnos. Cada uno de nosotros sabe cómo nos tratarán los muggles cuando inevitablemente nos descubran. Nos matarán o esclavizarán. Puedes pensar que esto es imposible. Después de todo, los muggles no tienen talento, son estúpidos, son débiles. ¿Cómo podrían vencernos? Pero fíjate en esto. Hay 7.000 millones de muggles vivos. 7.000 millones. Hay un poco. Menos de 50 millones de magos y brujas nos superan en número 141. Y mientras su tecnología y armas de guerra crecen y mejoran, los gobiernos mágicos intentan mantenernos débiles. Prohíben el estudio de la magia más poderosa, prohíben su práctica de las artes oscuras. Buscan destruir nuestras tradiciones de 1000 años, en un vano intento de emular la moralidad de los tontos muggles. Su voz crujió como un látigo, haciendo que algunos miembros de la multitud se estremecieran. Comillas, traidores. Cuando llegue la guerra, y vendrá, seremos destruidos si obedecemos sus regulaciones. Bien recuerdo, desde mi juventud, cómo los muggles destruyeron 2 ciudades con solo 2 de sus bombas. Desde entonces, su tecnología solo ha mejorado, mientras nuestros propios gobiernos buscan hacernos retroceder, traicionando nuestra sangre. La multitud estaba en un silencio sepulcral. La voz del señor oscuro se elevó, alcanzando un crescendo. Y Albus Dumbledore, el llamado mago más poderoso del mundo. ¿Qué hace? Ve la guerra que se avecina y se esconde en su oficina, reflexionando sobre el poder del amor. Envía a un niño mago para que los muggles abusen de él. Algunas cabezas se volvieron hacia Harry. Él simplemente miró al frente. Se esconde en su oficina, usando su posición como jefe de brujos para destruir nuestra cultura, ignorando la catástrofe que se avecina. Ya basta, digo. Puede conservar su poder de amor. Elijo el poder de la magia.
Como lo hizo mi antepasado, el gran Salazar Slytherin. Como lo hicieron los antiguos magos y brujas que permitieron nuestra supervivencia, a través de la caza de brujas y las inquisiciones, los muggles caerán. Pero primero debemos tomar el control del mundo mágico. Pronto, hermanos y hermanas míos. Pronto, mi regreso será revelado. Y se encenderá un gran fuego. El fuego de nuestra revolución. El ministerio se deleita en la debilidad. Nosotros nos deleitamos en la fuerza. Les arrebataremos el control de nuestras vidas. ¿Cómo lucharemos por el control del futuro de nuestros hijos? Ya no nos esconderemos como ratones. Los muggles conocerán su lugar y la magia será libre una vez más. El señor oscuro levantó las manos y un fuego negro se arremolinaba a su alrededor desde el suelo. Estalló una fuerte ovación. Tenemos la bendición, continuó el señor oscuro con una voz suave y peligrosa, de tener brujas y magos. Jóvenes que reconocen estas amenazas por lo que son. Que están preparados para luchar por lo que es correcto. Esta noche, les damos la bienvenida a algunos de ellos. Nuestra hermandad se hizo a un lado y una luz fue arrojada sobre el muggle arrodillado ante la primera persona. Se le cayó la mordaza. El muggle comenzó a suplicar. Comillas Crucio el muggle gritó. Comillas Avada Kedavra el muggle murió. Carolus se quitó la máscara, se arrodilló y le juró al señor oscuro. Y así continuó. Harry se sorprendió un poco al ver lo bien que le fue a Poliakov. Y luego llegó el momento de Daphne. Vamos cariño. Puedes hacerlo comillas Crucio y su corazón cantó. Comillas Avada Kedavra miró a su padre mientras ella hacía los juramentos. El hombre parecía al menos tan orgulloso como lo había estado el padre de Theo, si no más. Comillas alégrate. Tenemos sangre nueva. Y nuestro ascenso se acerca y empezó la fiesta. Estuviste increíble gracias, dijo, cerrando la puerta de su habitación. Harry le echó muzfriato. Honestamente. Fue genial si él la besó y sus labios chocaron contra los de ella. Y ahora estás dentro. Siento que deberíamos celebrar. Sus manos comenzaron a recorrer su cuerpo, apretando y sintiendo. No pudo soportarlo más. Le arrancó la túnica. Sus lenguas se encontraron de nuevo, mientras ella arañaba su ropa, tirando bruscamente. Su boca encontró su cuello, succionándolo, haciéndola arquear la espalda y dejar escapar un suave gemido. Ella volvió a caer sobre la cama. Los encantos, dijo con voz ronca. Correcto. Harry apuntó la varita hacia sí mismo y la lanzó. Ella también lo hizo, pero después añadió algo más. Que duele la primera vez. Esto debería hacerlo más fácil. Al menos, un poco menos doloroso. Él se inclinó hacia adelante y puso la cabeza entre sus piernas. Lamió, saboreando los jugos que ya cubrían su entrada. Hazlo, instó. Solo sé amable. Él asintió, con el corazón acelerado mientras se posicionaba. Él yacía encima de ella, flotando por un segundo. Mientras miraba su rostro. Comillas en realidad está sucediendo lentamente, se empujó hacia adentro. Fue tan bueno como jamás había imaginado. Mejor. Se perdió en sus sonidos. Comenzó a golpear, moviendo todo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Ella se movía con él, el ritmo la llevaba. Comillas ¿te gusta el gruño, sin darse cuenta de que su mano estaba cerrando un puño? Me encanta. Te amo. Joder. Yo soy ella gimió, todo su cuerpo se tensó mientras temblaba. Sus manos recorrieron su espalda y el tiempo se detuvo cuando el éxtasis se apoderó de él. Después, se acostaron juntos, con las manos entrelazadas y la cara de él hundiéndose en el pelo de ella. Respirando profundamente, absorbiendo su aroma. Eso fue increíble, dijo finalmente. ¿Puedes decir eso de nuevo? Dijo, pasando los dedos por su costado. Comillas no te dolió. Creo que el hechizo funcionó. O eso o todos estaban hablando mierda. Necesitamos encontrar un lugar en la escuela donde no nos atrapen definitivamente, lo agarró y él respondió, endureciéndose ante su toque, pero no tenemos que preocuparnos por eso todavía, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo esta noche y mañana por la noche. Se dio la vuelta y volvió a mirarla. Desde arriba. No, no tenemos que preocuparnos. Todavía no. La segunda vez fue aún mejor. Harry, quédate. Todos los demás salieron de la habitación ante la salida del señor oscuro. Harry permaneció en su asiento, a la derecha del señor oscuro. Me complace saber que recuperó las pérdidas causadas por su error de juicio. Confío en que algo así no vuelva a suceder. Harry tragó. No, mi señor. El sanador de Sain fue de gran ayuda, las herramientas que me dio han estado haciendo maravillas. Excelente. No te culpo por el aumento actual de sospechas. Un día montaré la cabeza de Moody en una pica. Los ojos del señor oscuro ardieron en Harry.
Has mejorado magníficamente. Tus habilidades de lucha son impresionantes. Tu oclumancia es útil. Y aunque Dumbledore siente un tic de sospecha, en general confía en ti. Lo has hecho bien. Harry inclinó la cabeza. Gracias, mi señor, te prometí, cuando nos conocimos, que te enseñaría la magia más poderosa. Por desgracia, parece que durante el verano no tendremos la oportunidad de conocernos. Sin embargo, Lord Voldemort cumple sus promesas. Aquí le pasó a Harry un espejo de mano, el marco dorado pesaba todo. Es un espejo de 2 vías. Tengo el otro en el set. Espero que lo uses para mantenerme informado de todo lo que ocurre en Hogwarts, y de todas las noticias que recibas de la Orden del Fénix. A cambio, cuando estemos separados, te enseñaré a distancia. No debes practicar nada de lo que te digo, a menos que esté físicamente presente. Pero aprenderás la teoría. Harry sostuvo el espejo con reverencia. Me está dando mucho más que un simple espejo. Santa mierda, mi señor, no soy digno. El señor oscuro se rió. Comillas, te convencieron los muggles de eso, se sonrojó. Harry. Estamos conectados, tú y yo. Si eres digno de eso, eres digno de mis enseñanzas. Comillas, estamos conectados cuando la maldición rebotó en ti y en mí. Forjó una conexión entre nuestras mentes y almas. Obtuviste tus habilidades como hablante de Parsley, sospecho. Tu talento con las artes oscuras. Es muy posible que sea por eso que reaccionar tan fuertemente al uso de la magia oscura, y si no hiciera uso de la oclumancia, verías dentro de mi mente. ¿Qué? Él. Mierda, te lo dije una vez, Harry. Podrías ser mi protegido. Nada de lo que he hecho desde entonces me ha hecho reconsiderar esa decisión. La elección es tuya. Ser un mortífago normal. O ser algo más. Mi mano derecha. ¿Qué dices? Acepto, mi señor. Entonces mantén el espejo contigo en todo momento. Para comunicarte conmigo, toca el espejo 3 veces y di que deseas hablar. En lengua Parcel. Cuando sientas que el espejo se calienta, te llamo. Harry asintió. Parecía bastante fácil. Por supuesto, tendría que tener mucho cuidado al respecto, asegurándose de que nadie lo oyera ni lo viera. Pero podría lograrlo. Él tenía que. Creo que Dumbledore tomará más parte en tu educación una vez que me revele. Buscará convertirte en un arma para usar contra mí. La profecía así lo exige, si quiero ser derrotado. No lo haré. Lo juro. Una sonrisa apareció en esos labios inhumanos por un segundo antes de desaparecer. Lo sé. Pero me contarás todo lo que Dumbledore te diga. Todo lo haré y solo conocerás a Severus una vez a la semana. Deseo que ayudes en el entrenamiento de mis otros seguidores en Hogwarts. Les enseñarás comillas yo. Pero será demasiado sospechoso que Severus esté entrenando grandes grupos de estudiantes. Sin embargo, tú puedes formar fácilmente un grupo de estudio. Y si lo que estás estudiando está más allá de lo que permite el ministerio, nadie tiene que saberlo. Incluso podrías usarlo para atraer a otros a mi servicio, exponiéndolos al poder y la maravilla de las artes oscuras. Si eso es lo que mi señor desea, lo es. Comenzarás eso el próximo año. Y cuando llegue el momento, y tus lealtades puedan ser reveladas, el mundo temblará. Comprenderán los errores de sus caminos. Se arrepentirán de su idiotez de oponerse a nosotros. Y las calles se pondrán rojos con su sangre. La oficina de Alastor Moody. Moody sacudió la cabeza, haciendo una mueca mientras intentaba deshacerse del mareo. No podía recordar con quién acababa de encontrarse. Recordó todo lo que discutieron, incluido el permiso que le dio al espía para que le borrara todos los recuerdos de quiénes eran. Pero no podía recordar quién era. Solo que vestían túnicas largas y sueltas que disfrazaban la forma de su cuerpo, que su rostro había sido oculto por una masa de energía negra y que su voz había sido cambiada mágicamente. Refunfuñando para sí mismo, maldiciendo la memoria del hombre que inventó los hechizos para la memoria, se acercó cojeando a su baúl. Insertó la llave, la abrió y la cerró. Giré la llave nuevamente. Del tercer compartimento sacó un trozo de pergamino. La escritura estaba escrita en tinta verde amarillenta, subrayada en negro. Decía, comillas, aceptaste que se eliminaran todos tus recuerdos de la identidad de la gente. Golpeó el papel con su varita. Apareció una palabra escrita en color lila. Comillas, felicidad. Él asintió, frunció el ceño y quemó el papel. Entonces es legítimo. Faltan unos meses para que puedan entrar. Merlín, al menos tendremos algo a nuestro favor. Aunque Albus no va a estar feliz. Su ceño se hizo más profundo. Albus podía ser tan infeliz como quisiera, no le importaba. Lo que le importaba era que ganaran la guerra que se avecinaba. Eso fue todo.
Mansión Greengrass se sentaron juntos, hablando. Un poco de tiempo entre padre e hija antes de que ella regresara a Hogwarts. Era su tradición. Astoria no fue invitada. Esto fue solo para Daphne y su padre. Se preguntó si su madre lo sabía. Sabía cómo le habían enseñado desde pequeña. En qué la habían convertido. Una parte de ella lo dudaba. Una parte de ella pensó que era lo más probable. Estoy muy orgullosa de ti, Daphne. Lo hiciste, muy bien. Ni un pestañeo, ni un tic. ¿Y te gustó? No lo hice. El entrenamiento funcionó, él asintió, pareciendo serio. Sé que fue duro para ti. Cuando eras más joven. Merlín, recuerdo la forma en que peleaste por la pequeña Morgana, pero vale la pena, ¿no? Ella miró sus grandes y ansiosos ojos. Comillas, parece un cachorro. Rogando por un regalo, pero ella tenía que admitir que sí. Todo valió la pena. Él le tomó la mano. Ella no se inmutó. Seré honesto. Me preocupaba. Cuando eras más joven. Que el entrenamiento te hiciera difícil tener amigos. Difícil que te enamoraras. Pero parece que estaba equivocado, meneó las cejas. Ella tuvo que reírse. Harry y yo somos muy felices. No sé sobre el amor, pero nos gustamos mucho, eso es muy bueno. ¿Viste cómo mira a Harry? Ella asintió. De hecho, pensó que tenía una mejor idea de cómo el señor oscuro veía a Harry que su padre. Eso lo convierte en una buena persona con quien estar cerca. No estoy con él para eso, papá. Él me hace feliz y lo sé, lo sé. Solo es algo para tener en cuenta. Puedes llegar muy alto en su servicio. Más alto de lo que yo jamás podría. Eso es todo lo que quiero para ti. Y que seas feliz. Eso es todo lo que siempre he querido para ti, y eso no lo sé. Desde que eras pequeña, supe que podías hacerlo. Tu hermana, la amo, pero ella no tiene lo que tú tienes. No puede ser tan despiadada. Como tú. Solo necesitabas aprender a hacerlo. ¿Necesitabas hacerlo? ¿Estás intentando convencerme a mí o a ti mismo? Pero creo que es una lección que has aprendido. ¿No es así? Ella sonrió. Es quizás algún día veas lo bien que lo he aprendido. Él le sonrió. Empezaron a hablar de cosas más intrascendentes, mientras sorbían sus chocolates calientes. Solo un padre y una hija, pasando un tiempo de unión antes de que ella regresara a la escuela. Tal vez te muestre lo que tus lecciones hicieron en mí, pensó y reprimió una risita loca. La mansión de Lord Voldemort. No entiendo, mi señor. Él suspiró. Puede que Bella se haya recuperado de Azkaban en términos de sus habilidades, pero su mente ya no era lo que había sido. Sí, Bellatrix. Tenemos una manera de entrar a la oficina de Dumbledore. Pero por mucho que insulte al hombre, es un mago muy poderoso. Debe estar debilitado para que un ataque contra él tenga éxito. Y si no tiene éxito, no hará más que revelar las verdaderas lealtades de Harry. Comillas, pero ¿por qué no podemos simplemente fingir que lo hemos secuestrado y robado? El traslador se desconoce demasiado. No podríamos predecir qué está haciendo exactamente Dumbledore en ese momento, o si está solo o no. Puede que ni siquiera esté en su oficina en ese momento. Puede que tenga alarmas para informarle cuando se usa el traslador, en los momentos previos a que llegue. No sabemos lo suficiente. No, Bella. Esta es mi última palabra sobre el asunto. Ella miró hacia abajo, avergonzada de haber provocado su ira. Antes de la tarea final, nos darás una repetición. Comillas, mi señor, permítete ser visto de nuevo. Deja en claro que deseas llegar a Hogwarts. Oblígalos a traer tanta seguridad a Hogwarts desde otros lugares. Lo haré, mi señor. Usted está despedido. Se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas y se alejó de su presencia de mala gana. Apoyó la barbilla sobre el puño y pensó. Entonces Dumbledore sabe acerca de la conexión entre Harry y yo. ¿Hay alguna manera de que pueda saber la naturaleza de la misma? Él podría. Fui un tonto al hablarle a Slughorn sobre los Horrocruxes. Sobre todo porque encontré una mejor fuente de información. Él bien podría saberlo. ¿Hay alguna manera de que pueda saber dónde están escondidos mis Horrocruxes? Si lograba rastrear mi linaje, podría saber sobre los Gaunt. Podría encontrar la vieja choza. Si la matrona le habló de esos niños, es posible que tenga la información necesaria para encontrar la cueva. Quizás debería dejárselos a él. ¿Como una trampa? Sacudió la cabeza. No. Dejarlos lo atraparía, pero podría evitar las maldiciones. Podría destruirlos. Entonces que la respuesta le llegó en un destello de inspiración. 9-1 a la cámara. Permaneció cerrado durante cientos de años y solo un hablante de Parcel puede abrirlo. Sí. Haré que Harry coloque el relicario allí. Sería lo más apropiado. Me quedaré con el anillo. Sin embargo, había una atracción por usarlos como trampa. Réplicas.
Y Severus le habrá pasado suficiente información para que Dumbledore pueda encontrarlos. Sí. Eso podría funcionar. La diadema está a salvo, seguramente. Nadie ha sondeado los secretos del castillo. Como yo. Tal vez debería pedirle a Harry que lo revise, solo para estar seguro. Voy a confiar en el chico. Él debe confiar en mí, no al revés. Confiaré en él. Que venga a quererme, más de lo que ya me ama. ¿Cuál será el primer movimiento de Dumbledore? Recreará su orden, buscará aliados en el continente. ¿Qué otra cosa intentará atraer a los gigantes hacia él? ¿A quién puedo enviar para negociar con ellos? ¿McNair? ¿Mulciber? Debo llegar a ellos primero. Había tanto que hacer y tan poco tiempo. En unos pocos meses, el mundo mágico recibiría un gran shock. Tenía que estar preparado antes de esa fecha. Máxima seguridad, prisión de Nurmengard. No se levantó de su cama. Yacía allí, su cuerpo demacrado hundiéndose en el pequeño y delgado colchón. Miró a su invitado y se rió. Histéricamente. 50 años. 50 años. Y la primera visita es cuando te hablo de mi comunicación con otro. ¿Esos son celos? Albus miró hacia abajo, todo su cuerpo emitiendo poder. Emitiendo la energía que había sido tan atractiva, alguna vez. ¿Que te preguntó Voldemort? Gellert, 50 años y lo único que quieres es hablar de viejos tiempos? Dime, Albus, ¿disfrutaste ver tus palabras al entrar? No es que nadie sepa quién acuñó ese hermoso término, que te preguntó, y cómo te ha tratado mi varita. Gellert continuó, ignorando totalmente la pregunta. Es maravilloso, ¿no? Que te preguntó, ¿por qué debería decírtelo? Por la misma razón me escribiste en primer lugar, y fue eso, o Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Albus se estremeció levemente. Poderoso jefe brujo, supremo Mugwump. Director de Hogwarts. Dímelo, en tu infinita sabiduría. ¿Por qué te escribí? ¿Deseas la redención? Gellert resopló. Lo hago. ¿O simplemente estoy tratando de distraerte? Quizás Voldemort me pidió que te asaltara mientras él arruina tu país. Nunca te hubiera considerado alguien que recibiera órdenes. Me conociste hace toda la vida, sí. ¿Y el Gellert que conocí habría escapado de aquí? A menos que sintiera, me atrevo a decir, remordimiento. Gellert sonrió, dejando al descubierto sus dientes marrones y rotos. Y entonces, vienes a mí. Para encontrar información que te permita luchar contra otra amenaza más al status quo del mundo mágico. Albus inclinó levemente la cabeza y no dijo nada. 50 años, Albus. 50 años viviendo en esta celda. ¿Necesitas mi ayuda? Bueno, yo necesito la tuya. No, entonces buena suerte. La información que tengo podría haber sido invaluable para ti. Él permanecerá invicto sin ella. Esto fue un error, dijo Albus y se giró para irse. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo? Albus se detuvo. Cada vez que piensas en mí. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo? Que fue un error, sí. Un error nacido de tontas fantasías juveniles. ¿No ganarás esto sin mí? ¿Qué te hace pensar? Preguntó Albus distraídamente, que puedo confiar en ti para ayudarme a ganar esto. No habrías necesitado hacer esa pregunta ni una sola vez, pero como comentaste con tanta alegría, han pasado 50 años desde la última vez que hablamos. Confianza. Horrocruxes, susurró Gellert. Me preguntó sobre los Horrocruxes. Albus entendió. Pudo verlo de inmediato, por la forma en que parecía encogerse sobre sí mismo. Que primero necesito que me muestres algo de confianza. ¿Por qué debería regalar todo lo que tengo? Esos ojos azules lo traspasaron. Él se regocijó. Vamos, Albus. Conozco las artes oscuras mejor que nadie, salvo quizás este advenedizo. Tus seguidores necesitarán que se les enseñe. ¿Quién mejor que yo? Alguien que no cargue sobre su conciencia millones de cadáveres. En otras palabras, alguien sin experiencia práctica de lo que el uso de las artes oscuras le hace a una persona precisamente. Debemos ganar esta guerra. No tenemos que sacrificar nuestra humanidad para hacerlo. Gracias por la información. Gellert. Albus comenzó a caminar hacia la puerta. Usted tenía razón. De nuevo se detuvo. Se giró a medias y se enfrentó a alguien que alguna vez fue su amigo. Quien alguna vez fue mucho más que un amigo. Todo lo que quería era mejorar el mundo. Me equivoqué. Tú lo viste antes que yo. Albus se quedó allí, mirando. Espera. Malditos sean sus ojos. Y he tenido 50 largos años para pensar en mis errores. Pero todavía quiero mejorar el mundo. Déjame ayudarte, Albus. No. Dejes que desperdicie mis habilidades, pudriéndome aquí. Albus, todavía no hablo. ¿Debes hacerme suplicar? ¿Eso te gustó, una vez? ¿Todavía lo haces? Lo haré si es necesario. Mi orgullo se ha ido, Albus. Por favor. Albus suspiró.
Comillas, harás el voto inquebrantable lo que sea. Sácame de aquí y destruiremos a tu señor oscuro. Muy bien. Albus suspiró de nuevo, sus ojos todavía brillaban a través de sus gafas. Después de todo, a veces uno debe hacer un trato con el diablo, ¿no es así? Si yo soy el diablo, Albus, entonces ¿tú qué eres? Siempre haces preguntas sin respuesta. Juntaron sus manos y Albus comenzó a hablar. Gellert repitió las palabras después de él. Y tal vez, una vez que este Voldemort esté muerto, mis víctimas me concederán la paz. Acompañando al titular había una fotografía de Grindelwald, aparentemente tomada el año pasado. No parecía gran cosa. Estaba mostrando los pocos dientes que le quedaban en una sonrisa salvaje, tirando su piel contra sus pómulos como si desafiara al fotógrafo. No parecía gran cosa a menos que lo miraras a los ojos. Harry se estremeció y dejó el periódico. Algo en sus ojos. Me recuerda al señor oscuro. Comillas, casi 50 años ahí dentro. Me sorprende que no se haya suicidado. Él no lo habría hecho. Harry miró al otro lado de la mesa, al estudiante de Durmstrang que acababa de hablar. Iván. Harry no lo conocía, realmente. Había conocido a sus otros compañeros mortífagos de Durmstrang, pero no había tenido mucha oportunidad de hablar con Iván. Comillas, porque no era demasiado honorable. Era un gran hombre. Comillas, genial. ¿Cómo te atreves? Víctor estaba de pie, con una expresión muy similar en su rostro a la que había usado cuando enfrentó al dragón. Aunque habló en voz baja, sus palabras crujieron como un látigo, haciendo que todos los presentes en la mesa de Slytherin voltearan las caras. Iván también se levantó. Cerró el puño y se golpeó el lado izquierdo del pecho con él. Miró a Victory, con la misma tranquilidad y peligrosidad, dijo. Para las grandes mujeres la varita de Krum se adelantó. No gritó ningún encantamiento. No era necesario. Iván voló hacia atrás y chocó contra la pared. Alguien en una de las otras mesas gritó. Comillas, Furdas Grosserebol. Zurdas Grosserebol. Mi abuelo, Zurdas Grosserebol Kakes Meete da Kazbate Toba. Krum levantó su varita y comenzó a golpearla cuando se le escapó de la mano. Se giró y vio que Karkaroff lo había atrapado. El gran maestro lo miró fijamente por un momento, con una fría furia escrita en su rostro. Señaló con la cabeza hacia la entrada y dijo. Seguir con la cabeza en alto. Krum obedeció. Alguien resucitó a Iván y él también abandonó el gran salón. Cuando la conversación comenzó de nuevo unos minutos más tarde, y el gran comedor se llenó una vez más. Con el sonido de cientos de voces, Harry se inclinó y le preguntó a Olga, comillas, ¿de qué carajo fue eso? Iván estaba siendo estúpido, dijo, con un movimiento despectivo de su cabello. Krum no ha guardado silencio sobre su odio hacia aquellos de nosotros que elogiamos las acciones de Grindelwald. Por supuesto, se enojaría. Y es el mejor mago de los dos, comillas, ¿por qué odia tanto a Grindelwald? ¿Y qué estaba diciendo? Porque Zurdas Grosserebol. El eslogan de Grindelwald significa por el bien común. Y el abuelo de Krum era un político y un mago poderoso. Luchó contra Grindelwald durante mucho tiempo. Pero Grindelwald lo honró y lo mató personalmente. Así que Víctor lo odia por eso. Me pregunto cuántas personas me odiarán algún día. ¿Importa siquiera? Es como le dije a Theo. Grindelwald debería haber acabado con toda la familia. No quedaría nadie que lo odiara. No cometeremos ese error, comillas. ¿Por qué estás sonriendo? Solo estoy pensando en el futuro, dijo Harry inocentemente, sonriéndole a Daphne. El tercer trimestre fue siempre el más aburrido del año. En las clases, los profesores estarían mucho más centrados en recapitular el material que habían cubierto en los dos trimestres anteriores, en lugar de introducir ideas totalmente nuevas. Enseñaron nuevas formas de aplicar el material antiguo, pero no fue tan emocionante como aprender algo completamente desde cero. Por aburrido que sea normalmente, este año fue una excepción. Aunque todavía faltaban meses para la tarea final, era de lo único que hablaban. Las teorías sobre lo que sería, por supuesto, se volvieron locas, pero también lo hicieron las apuestas y las discusiones entre las escuelas sobre quién saldría campeón. La emoción era realmente palpable y, a medida que pasaban los días, no hacía más que crecer y crecer. En la sala común de Slytherin, la emoción era completamente diferente. Comillas, ¿qué crees que va a hacer? Ministerio o Diagon Ministerio, dijo Harry, estoy seguro de ello. Sería mucho más una demostración de fuerza. Atacar al enemigo en su base. Tal vez, dijo Draco, en voz baja y confiada. Pero si es Diagon, asustará a todos, comillas, exactamente. Y si todos tienen miedo, si creen que él vendrá tras ellos, van a pelear.
Pero si ataca al ministerio, hace que parezca que simplemente está luchando contra el gobierno. ¿Qué hace el mago promedio? ¿Te importa eso, Draco? Simplemente negó con la cabeza. Todos ya están aterrorizados de él. Todos pensarán que él viene tras ellos. Simplemente no pelearán porque son cobardes. No lo sé, dijo Harry lentamente. Supongo que tendremos que ver comillas. ¿Cuánto tiempo crees que durará esto? La guerra, preguntó Daphne. Depende de Dumbledore. Tenemos ventaja sobre él, eso es seguro. Solo depende de lo que haga el. Silencio se extendió entre el grupo. Al otro lado de la sala común, un grupo de estudiantes de primer año tocaba ruidosamente gobstones. Harry no estaba seguro si los envidiaba o no. No se preguntan qué harán. ¿A quién tendrán que matar? ¿Qué suerte tienen? Pero al mismo tiempo, no se preguntaban a quién matarían. Comillas, ¿qué crees que hará tu padrino?, preguntó Daphne de repente. Harry se encogió de hombros. Probablemente trate de mantenerme bajo llave. Se unirá a la orden de Dumbledore, eso es seguro. Probablemente no podré salir de casa durante el verano. Qué lástima, dijo Theo. Y quiere encontrarse conmigo en Hogsmeade este fin de semana. Está tratando de mimarme, lo odio. Entonces dile que no. Él suspiró. No puedo. Necesito que confíe en mí. Que no sospeche de mí en absoluto. De lo contrario, podría acudir a Dumbledore. Y no puedo arriesgarme a eso. Será mejor que no, dijo Daphne, acariciando su hombro. No te preocupes, todo estará bien. Comillas, ¿estará bien? Después de que me digas que no me verás durante todo el verano, estará bien. Su tono era ligero, pero la recriminación era real. Voy a hacer de ti. Comillas, de verdad. De hecho, dijo, levantándose y tendiéndole una mano. Déjame mostrarte una habitación escondida que encontré. Liderar el camino. Salieron de la sala común, ignorando las miradas de celos. Me alegro de que pudieras conocerme hoy, no estaba seguro si querrías venir con tu novia o no. Pensé en preguntar. De todos modos, no, está bien. Nos reunimos, y si hay tiempo cuando terminemos, me reuniré con ella nuevamente. Sirius se aclaró la garganta. Comillas, ¿cómo te fue con los Malfoy? Estuvo bien, gracias. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está Remus? Una sombra pareció cruzar su rostro por un segundo, haciéndolo lucir como en sus fotos de Azkaban. Remus es bien. Está ocupado en este momento, pero bien. Comillas, ocupado. ¿Qué está haciendo? Pensé que no podía conseguir un trabajo debido a las leyes y... Sirius pareció darse cuenta de que estaba rascando la mesa y juntó las manos. Dumbledore, le pidió que se pusiera en contacto con algunas de las manadas. Ha habido algunos rumores muy inquietantes. Comillas, rumores. Como que. Sirius suspiró. Muchos exmortífagos se han estado reuniendo nuevamente. Y han sucedido algunas cosas raras. Solo necesito asegurarme de que todo esté bien. Que Voldemort no regresará con el corazón acelerado. Harry logró mantener su voz normal cuando preguntó. Comillas, ¿crees que lo es? No quiero. Pero sí, creo que sí. De lo contrario, habrá demasiadas coincidencias. Definitivamente algo está pasando. Suena nervioso. Suena asustado. Comillas, ¿qué más está haciendo Dumbledore? Como nos estamos preparando. Está enviando gente para hablar con muchas de las criaturas mágicas. Creo que enviará a Hagrid con los gigantes, no sé quién irá con los vampiros. Necesitamos tenerlos de nuestro lado. Y está tratando de conseguirlo. Un espía dentro. Realmente está sucediendo. Él regresará. ¿Estás seguro? Sirius asintió, con el rostro serio y una sonrisa. Necesito hacérselo saber y es por eso que estaba tan preocupado cuando fuiste con los Malfoy. Realmente desearía que hubieras escrito. Estaba perdiendo la cabeza, Harry. Los Malfoy han sido grandes amigos contigo, lo sé. Eso no evita que me preocupe. Eres solo un niño, Harry. Y eres un enemigo de los mortífagos. Puedo cuidar de mí mismo. Lo he hecho toda mi vida. Sirius hizo una mueca ante eso, todo su cuerpo retrocedió. Y no soy exactamente su enemigo. No deberías tener que hacerlo. No deberías haberte obligado a hacerlo. Bueno. Harry trató de evitar que su voz se elevara, trató de evitar que la ira lo inundara. Lo era. No puedes esperar que yo sea un maldito niño. No cuando nunca lo he sido. Esta vez, Sirius se estremeció lo suficiente como para tirar su cerveza de mantequilla. La botella se hizo añicos contra el suelo de piedra, derramando su contenido. Alguien tosió y la conversación volvió a surgir a su alrededor. Llenando las 3 escobas una vez más. Lo siento, murmuró Harry bajándose de su extraña posición, medio de pie y medio sentado. No lo hagas. Sirius apuntó su varita al suelo, y la botella voló de nuevo, elevándose sobre la mesa. No contenía cerveza de mantequilla. Ya no. Te lo dije. Lo merezco.
Es mi culpa que hayas ido a ese lugar, y no debería esperar que me aceptes simplemente como. Padre, no. No deberías y sé que ha sido bueno contigo. Sé que te gusta. Pero no puedo confiar en Lucius Malfoy, comillas, porque no. Sirius lo miró intensamente, mirándolo profundamente a los ojos. Comillas, ¿estás seguro de que quieres saberlo? Harry asintió. Comillas, ¿alguna vez has oído hablar de Vineyard? No es el tipo de historia que le contarías a un niño. Demonios, nadie que estuvo allí habla siquiera de ello. En términos generales, Sirius respiró hondo y comenzó a hablar, con los ojos desenfocados, mirando al pasado. Fue la batalla más grande y sangrienta de la guerra. Tu mamá no estaba allí, ella estuvo, unos 8 meses contigo. Pero tu papá sí. Todos los que pudieron estar estuvieron allí. Y fue una trampa. Y nosotros lo sabía de antemano. Su respiración se estaba volviendo irregular. Ahora. Se detuvo un momento para calmarse antes de continuar. Los mortífagos habían secuestrado a 60 personas. Políticos que se oponían a ellos, aurores que habían estado luchando, miembros de la orden. Y no solo a ellos, sino también a sus familias. Y los ataron a estacas, en este enorme les pusieron una maldición. Los mataría a menos que la contramaldición se hiciera en 3 días. Era obvio que era una trampa, pero no podíamos dejarlos morir. Sería una victoria demasiado grande para Voldemort. Asustaría a todos los demás. Una cosa es luchar y poner en riesgo tu propia vida, pero cuando matan a tu familia, hace que la gente lo piense 2 veces. Se estremeció. Harry vio una lágrima brillar en el borde de su ojo. Así que fuimos. Habían llenado la mayor parte del campo con estas cosas. Las llamamos las vides. Un híbrido de la trampa del diablo. Excepto que había que talarlas antes de que se quemaran. El campo estaba lleno de ellas. Caminamos con todo el cuidado que pudimos, sin tocar a ninguno de ellos. Al darles un ligero empujón, todos atacarían. Y las encontramos a todas las víctimas. Estaban atadas a estos postes. Su piel ya se estaba volviendo gris. Merlín, recuerdo la vista que hizo, el sol poniéndose detrás de ellos. Nadie dijo una palabra, simplemente nos acercamos lentamente. Harry podía imaginarlo, podía ver la imagen en su mente. Él asintió. Estábamos a unos 200 metros de distancia cuando aparecieron. Estaban bajo algún tipo de hechizo de desilusión importante. Cientos de ellos. Voldemort y todos sus mortífagos, hombres lobo, inferi, gigantes. Estábamos totalmente superados en número. Y Voldemort se rió. Todavía. Recuerda lo que dijo. Puedes tener los honores, como recompensa por tu servicio excepcional. Y uno de ellos levantó su varita para encender el fuego. Las lágrimas de Sirius fluían libremente ahora. Estábamos todos congelados. Incluso Dumbledore. Nos quedamos ahí parados. Pero Frank lanzó un hechizo. Golpeó al mortífago y le quitó la máscara. Y vi su cara. Vi su gruñido y lo escuché reír cuando se puso a trabajar los cautivos en llamas. Así que no, nunca puedo confiar en Lucius Malfoy, no cuando lo he visto hacer eso. Comillas, ¿qué pasó? Susurró Harry. Comillas, el resto de la batalla caos. Cuando terminó, todos estábamos empapados de sangre. El suelo estaba lleno de cadáveres. Y Voldemort ganó. Comillas, ¿qué quieres decir con que ganó? Sirius lo miró y sus ojos volvieron a enfocarse. Dolor escrito en todo su rostro. Nos quedamos con muchos más cadáveres que ellos. Y cada uno de esos 60 murió. Y más que eso. Después, la gente empezó a correr. Dejaron la lucha. Se unieron a él, se rindieron. Después de eso, él ganó más y más poder. Si no lo hubieras vencido, como sea que lo hayas hecho, habría ganado por completo. Todos estaban cada vez más asustados, perdiendo la esperanza. No es de extrañar que todos piensen que él me odia. No voy a decirte que no puedes ir con los Malfoy. No me escucharías, incluso si lo hiciera. Pero simplemente no puedo confiar en él. Así que te voy a decir que si te dejo ir, ya sea durante el verano, o durante Navidad o Semana Santa, escríbeme al menos hasta que se me ocurra una mejor manera de encontrar mi espejo. ¿Qué comillas espejo? Tu papá y yo teníamos un par de espejos bidireccionales. Creo que todavía tengo el mío, en alguna parte. No sé dónde estaría el suyo. Sin embargo, probablemente sería más sencillo conseguir un par nuevo. En realidad, comillas, él adoptó una mirada pensativa. En realidad, ese podría ser un buen proyecto. Haré un par nuevo. De todos modos, necesito algo que hacer, ahora que hemos terminado con la limpieza. No lograste bajar el retrato de tu madre, ¿verdad? Sirius hizo una mueca. Todavía no.
Y Creature ha robado la mitad de las reliquias familiares que intenté tirar. ¿Por qué tirarlos? No me interesa nada de esa basura. No me refiero a los útiles, me refiero a las copas y platos. Basura decorativa. No necesito más escudos negros tirados por el lugar. Deberías estar orgulloso de tu herencia. Es lo que te separa de los muggles. ¿No es la capacidad de usar magia lo que hace eso? ¿No has pensado siempre que un nacido de muggles es nada menos que un sangre pura? Harry simplemente ignoró la segunda voz. Venía con menos frecuencia. Al menos ya no le gritaba que matara. Al menos no realmente. Harry. ¿Estás aquí? Lo siento, estaba pensando en algo. Me di cuenta. Escucha, tengo que irme. No estás destinado a estar solo. Deberíamos ir a buscar a tus amigos. Sí, claro, dijo Harry, levantándose. Podrían estar en casa de Scribenshaft o de Zonko. Genial. Vámonos. De acuerdo. Como Harry había adivinado, encontró a Daphne en Scribenshaft. Se ha estado quejando de su pluma desde que empezó el semestre. Después de un saludo superficial y una breve conversación, Sirius se fue. Harry. Por supuesto, pagó por su pluma. Y el resto del material de oficina lo tuvo que comprar. Admítelo. Solo estás comprando eso ahora porque yo estoy pagando. Ella se rió, un sonido ligero. Música para sus oídos. Me has atrapado. Solo estoy contigo por tu dinero. Lo sabía. Creo que deberíamos regresar. Estaba justo abriendo la boca para decir algo cuando vio la mirada en sus ojos. ¿Qué está sucediendo, mi padrino? Soltó alguna información que podría ser importante. Sí. Te lo contaré en el camino. Ella asintió. El espejo. Sí. Espero no interrumpir nada. Si es así, simplemente no aceptará la conversación. Tomó el cambio y se fueron, apresurándose por el camino de regreso al castillo. Todavía era muy temprano, apenas pasado el mediodía. Nadie habría abandonado ya Hogsmeade. Lo que hizo que la escena en la que Harry entró, en su habitación, fuera aún más sorprendente. Él y Daphne entraron directamente, ignorando la puerta cerrada, y se detuvieron en seco. Theo y Blaise estaban besándose. Harry pudo ver la mano de Blaise apretando el trasero de Theo. Podía escuchar los suaves y apagados gemidos provenientes de la pareja. Él y Daphne permanecieron en silencio durante un minuto. Mierda. Tiene mucho sentido. Porque nunca me di cuenta de esto antes. No es de extrañar que Theo estuviera tan molesto que no podía decírselo a Blaise. Daphne rompió el silencio primero cuando se echó a reír. Theo se alejó bastante violentamente, girando y sacando su varita. Blaise simplemente se quedó ahí quieto, haciendo un gran contraste entre su compostura y el sonrojado shock de Theo. Hola chicos. Lo siento. Quería usar la habitación. Pero déjenme ir a buscar algo, dijo Harry, tratando de no mirar a Blaise a los ojos. ¿No has oído hablar de tocar la puerta? Merlín, ¿tú no has oído que hay mejores lugares en este castillo para un beso secreto? Como si nadie fuera a interrumpirte en nuestra habitación, respondió Harry. Eres una buena persona para hablar, dijo Theo, señalando con la cabeza a Daphne. No te importa que te interrumpan, ¿verdad? Solo vine a buscar algo. Levantó su varita, apenas notando la forma en que Theo palideció y retrocedió. Accio espejo, pensó, concentrándose en que el espejo volara hacia él. Lo hizo, aterrizando en su mano con una bofetada. Al menos eso funcionó. Habría parecido bastante estúpido si no lo hubiera sido. Mira, lamento interrumpir. Solo no quiero ver ese tipo de cosas, ¿vale? No me importa besuquearse, añadió apresuradamente, cuando Theo abrió la boca luciendo enojado, pero no quiero ver otras cosas. No me importa lo que hagas, simplemente no quiero verlas. Trato hecho. Si no se lo cuentas a nadie está bien. Disfruta. Salieron de la habitación, Daphne. Todavía apenas podía hablar por la risa. Merlín. Eso fue jodidamente incómodo. Sí. Es una pena. No creo que estén listos para decírselo a la gente todavía. Probablemente no, o no se esconderían en la habitación mientras todos los demás están en Hogsmeade. Espera. ¿A dónde podemos ir ahora? No creo que haya nadie en mi habitación. Aunque tendré que hacerte levitar, las escaleras no dejan entrar a los niños a nuestra habitación. Bien. Vámonos ya. Y esperemos que no encontremos a Tracy y Millicent juntas. Daphne pareció bastante especulativa ante eso. No me digas Tracy, tal vez. Millicent, no. Daphne subió corriendo las escaleras que conducían a su habitación. Harry esperó hasta que ella llegó a la cima y se dio la vuelta. Wingardium Leviosa fue elevado en el aire. Él quedó colgado por un segundo hasta que ella hizo un gesto de tirar.
Finito, los palos de escoba son mucho mejores. El baño de chicas no era realmente diferente a su habitación. De hecho, la única diferencia que vio fue que su ventana al lago parecía ser más grande. Me aseguraré de que nadie venga. Tú solo haz lo que tengas que hacer. Gracias. Bebe se sentó en la cama de alguien y se miró en el espejo. Bueno, allá vamos. Soltó el aliento con un silbido. Comillas, mi señor, deseo hablar con usted. Se estaba empezando a preguntarse si debería repetir su petición cuando el espejo se empañó. Cuando se aclaró, apareció el rostro del señor oscuro. Comillas, ¿es urgente el asunto? Preguntó. Comillas, no lo sé, mi señor. Estaba hablando con Black, y él reveló algunos de los planes de Dumbledore. Pensé que sería mejor informarle tan pronto como pudiera. Y el señor oscuro se quedó absolutamente quieto. Comillas, ¿qué dijo? Comillas, Dumbledore está seguro de que regresarás. No tenía claro si cree que has logrado un cuerpo o no. Remus Lupin ha sido enviado a hablar con las manadas de hombres lobo, y Hagrid irá a lidiar con los gigantes. Alguien estará enviado a hablar con los vampiros, pero no sé quién. Además, Dumbledore está tratando de colocar un espía entre nosotros. Comillas, bien hecho. Parte de esta información era nueva. Será muy útil. Gracias, Harry. Hablaremos de nuevo. Comillas, es un honor, mi señor. La conexión terminó. Harry exhaló ruidosamente. Comillas, estaba contento con eso mucho. Dijo que algunas cosas eran nuevas y que serían útiles. Y que hablaríamos de nuevo. Por supuesto, me dirás que te enseña. Comillas, por supuesto. Harry se estiró en la cama. ¿Sabes? Tenemos camas aquí. No seas ridículo. Después de lo que descubrimos, no puedes pensar que sea una buena idea. No, dijo con pesar. No lo es. No significa que no lo quiera. No siempre puedes conseguir lo que quieres. No. No puedes. ¿Quieres regresar a Hogsmeade? Ella miró su reloj. No vale la pena. Para cuando lleguemos allí. Tendremos menos de una hora antes de tener que regresar. Prefiero simplemente relajarme en la sala común. Él asintió. Mismo. Comillas, Daphne. ¿Cuál es la visión mágica sobre los homosexuales? Ella suspiró. Que están siendo egoístas. La mayoría de ellos no tienen hijos y ya somos una población pequeña. Simplemente no podemos darnos el lujo de reducirnos. Comillas, la mayoría de ellos, bueno, algunos se casan y mantienen un amante a su lado. Algunos encuentran una mujer dispuesta a llevar un embarazo por ellos, aunque nunca de un buen linaje. Otros adoptan, pero eso es raro. La mayoría de ellos simplemente terminan con sus linajes familiares. Pero pueden casarse y esas cosas. Bueno, sí, dijo, pero no es tan común. Son tolerados, pero no son muy queridos. Al menos no realmente. Si trajimos a los nacidos de muggles antes, podrían adoptarlos. Él dijo lo mismo. Pero esa ley nunca se aprobó. Una vez que ganemos, lo será, eso es seguro, pero hasta entonces, de ninguna manera. Los días comenzaron a confundirse unos con otros. Algunas noches, tal vez una vez a la semana, Harry sentía que su espejo se calentaba. Saldría sigilosamente de su habitación y encontraría un rincón en la sala común para esconderse bajo su capa de invisibilidad, lanzaría algunos hechizos de privacidad y respondería a la llamada del espejo. Aprender del señor oscuro, incluso la teoría, fue absolutamente estimulante. Le estaba enseñando a Harry la teoría detrás de los hechizos que eran destructivos en una escala completamente diferente. Como crear tornados, terremotos, maremotos. Incluso explicó un poco de la teoría detrás de Fiendfire. Por supuesto, hizo que Harry jurara nunca intentarlo sin que él estuviera presente. Ninguno de los otros mortífagos. Solo cuando Harry estuviera con él, se le permitiría intentar lanzarlo. Le resultaba difícil parecer interesado en sus otras clases. Como se suponía que debía centrarse en la transfiguración, cuando estaba aprendiendo cómo hacer que la Tierra obedezca sus demandas? Pero recordó la lección de Snape, como los pasos más básicos conducen a una gran habilidad, y se obligó a concentrarse. Comenzó a intentar realizar todos sus hechizos escolares de forma no verbal. Solo tuvo éxito quizás la mitad de las veces, pero aún así, definitivamente estaba mejorando. Y eso hizo que su trabajo escolar fuera más interesante. La noche anterior a la tercera tarea, Theo sacó una botella de whisky de fuego y disparó. A la victoria, dijo, levantando su copa en el aire. Todos los Slytherin alrededor lo repitieron, chocando sus vasos. Victoria, dijo Harry, sonriéndole a Draco mientras bebía. El día siguiente definitivamente sería interesante. En cuanto a la victoria de quién,